Una economista surcoreana de 26 años dijo que se sentía desesperada en Seúl y que tenía deseos de que ese sufrimiento terminara. Hoy tiene 15 millones de suscriptores en YouTube, viviendo en Ciudad de México. Un alemán dice: cuando viajo a mi país, extraño saludar a toda la banda aunque no la conozca. Un mozambiqueño vino a buscar a su María Joaquina de la telenovela Carrusel y 15 años después ya tiene esposa mexicana, hija mexicana y es un conferencista, coach y experto en liderazgo y desarrollo personal. Finlandia es el país más feliz del mundo según la ONU, pero su índice de crisis de salud mental es de 14.6 por cada 100.000 habitantes. México ocupa el puesto 10 en ese mismo ranking y su índice es de 6.8. Una finlandesa que vive en Puebla dice: veo a la gente mexicana más feliz que en Finlandia, así a nivel emocional. Entonces, ¿qué está midiendo realmente ese ranking? ¿Y qué tiene México que los países más felices perdieron? Al final de este video vas a entender la diferencia entre satisfacción con la vida y bienestar emocional y por qué importa. Soo-Jin Kim, la conocida influencer surcoreana, también llamada Chingo Amiga, cuenta que antes de llegar a México quería que su vida terminara y deseaba descansar. Siempre, cada tiempo que tomaba camión, yo estaba rogando como que espero que eso tenga accidente este camión para poder yo descansar. ¿Pero a qué se debía este pensamiento? Según datos de la OCDE del 2022, en Corea del Sur se trabajan 1.900 horas al año y la presión es extrema, causando un problema llamado Hwalsa, el término coreano para describir el colapso físico y mental por exceso de trabajo, similar al japonés karoshi, que describe crisis de salud causadas por jornadas laborales extremadamente largas y agotamiento extremo, donde los trabajadores a menudo enfrentan presión para cumplir con plazos imposibles, problemas como estrés severo, falta de sueño, enfermedades cardiovasculares y colapsos derivados al agotamiento extremo. En 2020, 14 trabajadores de entregas colapsaron por Hwalsa en pocos meses. El criterio legal para compensación: haber trabajado más de 60 horas semanales durante 3 meses seguidos. Pero espera, aquí hay un dato interesante. En México se trabajan aproximadamente 2.200 horas al año. Es decir, los mexicanos trabajan 300 horas más que los coreanos. Entonces, ¿por qué Soo-Jin huyó de Corea? Y si en México se trabajan más horas que en los países con karoshi, ¿por qué no se tienen casos documentados de colapso por exceso de trabajo? La respuesta está en una palabra: familismo. En un estudio publicado por la revista de Psicología Comunitaria, Holtzman documentó que el apoyo del cónyuge y la afectividad de redes familiares correlacionan positivamente con la satisfacción de vida en los mexicanos. La revista de Gentrología Transcultural estudió a 556 adultos mayores mexicanos. El resultado fue mayor familismo igual a mejor bienestar psicológico y físico. Otro coreano comenta: en Corea los trabajadores llegan antes que sus jefes para preparar todo y después del trabajo vas al bar con los colegas y el jefe y no puedes decir que no. La empresa es tu identidad. En México, después del trabajo vas a casa con una familia extendida, primos, tíos, abuelos en la misma colonia. Se trabajan aproximadamente 2.200 horas porque 27% de empleados trabajan más de 50 horas semanales, pero las redes familiares amortiguan lo que en Japón y Corea deriva en tragedias. El contexto social determina si las largas jornadas te destruyen o simplemente te cansan. Hoy, Soo-Jin Kim tiene 15 millones de suscriptores en YouTube, 24 millones en TikTok, y su respuesta sobre México es: la gente latina vive feliz. La diferencia entre satisfacción y bienestar. El reporte que corona a Finlandia como el país más feliz del mundo tiene un problema: no mide felicidad emocional. Usa una pregunta simple. Imagina una escala del 0 al 10, donde 0 es la peor vida posible y 10 la mejor. ¿En qué escalón estás?
Esta pregunta mide qué tan satisfecho estás con tus circunstancias, tu salario, tus servicios públicos, tu sistema de salud, pero no mide si eres feliz cada día. El propio reporte lo admite. Dice, hay dos tipos de felicidad completamente diferentes. La satisfacción de vida depende de cuánto dinero tienes y qué tan estable estás con tu situación económica. El bienestar emocional depende de con quién pasas tu tiempo, si tienes amigos cercanos, si tu familia está presente. Son dos cosas completamente distintas. Y Finlandia gana en la primera, pero no en la segunda. Hanna, una finlandesa, vive en Puebla desde hace años. Sus palabras exactas son: tenemos todo externamente como súper bien, pero hay mucha cosa por dentro de nosotros que no estamos tan bien. Por eso siempre los finlandeses, cuando nos enteramos de la noticia que otra vez somos el país más feliz del mundo, como que, ¿cómo? ¿Pero a quién se lo preguntaron, no? ¿O estaba medio borracho cuando se lo preguntaron o algo? Si la pregunta fuera que estamos contentos con la vida, sí. Pero yo veo a la gente mexicana más feliz que la gente finlandesa. Los números lo confirman. Finlandia tenía la tasa más alta de soledad entre adolescentes de toda la región nórdica. 19 de cada 100 adolescentes finlandeses reportaban sentirse solos. Un estudio del Consejo Nórdico publicado en 2018 encontró que 12 de cada 100 personas se describían a sí mismos como luchando o sufriendo emocionalmente. Y las mujeres jóvenes son las más afectadas. Y aquí está el dato que lo explica todo: el costo oculto del individualismo extremo. En 1980, un psicólogo holandés llamado Gert Hofstede creó una escala para medir qué tan individualistas o colectivistas son los países del mundo. La escala va del 0 al 100. Entre más alto el número, más individualista es el país. Entre más bajo, más colectivista. Estados Unidos tiene 91 puntos, es el país más individualista del mundo. Gran Bretaña, 89 puntos. Suecia, 71. Alemania, 67. México, 30. ¿Qué significa esto? En países individualistas, cada persona construye su vida por su cuenta. Tu éxito es tu responsabilidad. Tú te vales por ti mismo. En países colectivistas como México, las personas nacen dentro de grupos que los protegen toda la vida. Tu familia extendida es tu red de seguridad. Tus primos, tus tíos, tus compadres, todos están ahí cuando los necesitas y tú estás ahí cuando ellos te necesitan. Otro ejemplo de esta diferencia nos lo describe Jan, un alemán que lleva 10 años viviendo en México. Sus palabras fueron: extraño saludar a toda la banda aunque no la conozca. Eso me hace falta porque allá en Alemania es muy cerrado. Edward Hall, otro investigador, clasificó las culturas del mundo en dos tipos. Culturas de bajo contexto, en donde todo se dice de forma directa. Las palabras son lo único que importa. Y las culturas de alto contexto, donde lo importante no son solo las palabras, sino la relación que tienes con la persona. En México, primero construyes la relación y luego haces negocios. Jan pasó de un país con 67 puntos de individualismo a uno con 30 puntos, y esa diferencia se nota en cada acción del día. Ahora hablemos de Demis Alfatés, un hombre nacido en Suiza. Tiene ascendencia española por parte de su padre e italiana por parte de su madre. Trabajó en un banco suizo desde los 16 años. Suiza es el país más rico de Europa, los salarios son altísimos y la infraestructura perfecta. Pero su biografía dice algo importante: siempre se sintió desconectado de su país natal, lo que lo llevó a dejar todo y viajar por el mundo en bicicleta hasta que conoció México. Su travesía por este país comenzó en Chiapas y durante esta etapa logró vivir en carne propia la calidez del pueblo mexicano. En varias ocasiones lo invitaron a pasar a sus casas, lo invitaron a comer e incluso le brindaron hospedaje. Después conoció a Nancy, una artista de Monterrey. Se casaron y tienen una hija. Actualmente vive en la Ciudad de México. En Suiza tenía riqueza material, dinero, estabilidad, el mejor sistema de salud del mundo, pero en México encontró lo que quería: autenticidad, felicidad
y un sentido de pertenencia en un país que ahora considera su hogar. Pero la hospitalidad mexicana no es superficial. Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona analizaron 126 estudios científicos realizados en 1993 y 2019, y la investigación confirma 5 valores centrales que definen a las familias latinas. 1. Simpatía, ser agradable, evitar conflictos y buscar la armonía. 2. Respeto, sobre todo a los mayores y a la autoridad. 3. Familismo, la familia es lo primero siempre. 4. Acomedirse, ayudar sin que te lo pidan, anticiparse a las necesidades. Y 5. Cariño, expresar afecto físico y verbal constantemente. Estos valores aparecen documentados en estudios publicados en Child Development Perspectives, donde investigadores como Cortés Barragán han estudiado específicamente cómo los niños latinos son educados para ayudar más, compartir más y cuidar más a los demás que otros niños de otras culturas. Y estos valores se transmiten desde la infancia. No es actuación, no es algo que haces para quedar bien, es cultura arraigada, es quien eres. Cuando Demis viajaba en bicicleta y las familias lo recibían sin conocerlo, no era caridad aleatoria, eran los valores en funcionamiento, la proxémica y el contacto físico. Edward Hall publicó un libro que se llama La dimensión oculta y documentó algo fascinante. Los latinoamericanos se paran más cerca unos de otros que los estadounidenses o los europeos del norte. Hall descubrió que todos los seres humanos tenemos zonas de distancia invisibles. La zona íntima de 0 a 45 centímetros es para tu pareja, tus hijos y tu familia más cercana. La zona personal de 45 centímetros a 1,20 m es para amigos cercanos. Y la zona social de 1,20 m a 3,60 m es para conocidos y contextos formales. Cuando 2 estadounidenses o 2 europeos del norte conversan casualmente, se paran a 1,20 m o a 1,80 m de distancia. Cuando 2 latinos conversan, se paran de 60 a 70 centímetros, casi la mitad de distancia. Y esa cercanía física genera mayor sensación de conexión. Esto no es subjetivo, está medido en estudios de neurociencia social. Tu cerebro interpreta la cercanía física como confianza, como afecto. En Alemania, con 67 puntos de individualismo y comunicación de bajo contexto, el contacto físico es invasivo. Si intentas saludar de beso a alguien que no conoces bien, te van a ver mal. En México, con 30 puntos de individualismo y comunicación de alto contexto, el saludo de beso es obligatorio, incluso con extraños en contextos formales. Ali, un egipcio que vive en Guadalajara, comenta: abrazar y besar en la mejilla entre hombres y mujeres que no son familiares es impensable, no se hace y punto. En México es lo esperado, es lo normal. Ali lo describe así: hay libertad de contacto físico, costumbres de noviazgo más libres. Y aquí está el claro ejemplo. Rui Machalele, un ingeniero mozambiqueño que habla 4 idiomas, vino a México por una telenovela de 1989. Donde vi al Cirilo, porque él fue mi inspiración. Algún día voy a ir a México y algún día voy a encontrar a mi María Joaquina. Llegó, no encontraba trabajo. Le decían, estás sobrecalificado, pero 6 años después logró convertirse en gerente y ahora también tiene esposa mexicana e hija mexicana. Dana Lucía, una rumana creadora de contenido en YouTube, a los 15 años en Rumania decía: quiero casarme con un hombre mexicano. ¿Cómo? Las novelas mexicanas en Rumania son un fenómeno masivo que incluso empezó a aprender español viéndolas. Su esposo Irving viajó a Rumania, habló con los padres de Dana como todo un caballero pidiendo permiso para que fuera su novia. Después vivieron en Ciudad de México. Su opinión es: la gente es más amable en México, son más cariñosos y tienen disponibilidad de siempre ayudar. Ahora hablemos de un factor importante, el libre mercado en México. En 2024, Lile Pozo, una cubana que emigró a México con su esposo en 2022,
Se hizo viral celebrando tener acceso a toallas sanitarias. Sus palabras exactas fueron: una de las ventajas de vivir en México es que cuando te cae el periodo no tienes que esperar por las íntimas mariposas que te daban en Cuba mes con mes, reguladas. Era un paquetico por mujer, creo. Pero, a veces ni llegaban. Aquí el problema es escoger. En Cuba, los productos básicos como el arroz, huevo, higiene femenina son racionados o incluso inexistentes. La libertad de elegir productos básicos es algo que valoramos poco hasta que nos falta. Pero existe otra libertad igual de importante, la libertad de ser quien realmente eres. Shinsaburo Takeda es un pintor japonés de 90 años que lleva casi 50 años viviendo en Oaxaca. En una entrevista comentó: no quiero ir a otro lado, quiero estar aquí en Oaxaca. Oaxaca me apoyó en preservar mi personalidad, en convertirme en artista. Aquí veo humanos, veo artistas y todo me motiva. Takeda fue profesor en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca durante décadas. Entrenó a generaciones completas de artistas zapotecos y mixtecos. Y aquí viene lo interesante. Lo describen como el más mexicano de los artistas de Oaxaca, a pesar de ser japonés. Japón tiene tradiciones milenarias, sí, pero muchas son ceremoniales, están codificadas, son distantes. En la escala para medir qué tan individualistas o colectivistas son los países del mundo, Japón tiene 46 puntos y México 30. ¿Qué significa esto? Ambos países son colectivistas, pero hay una diferencia crucial. El colectivismo japonés es jerárquico, está basado en la obligación. El colectivismo mexicano es relacional, está basado en el afecto, en el cariño, en lo personal. Takeda no huyó del colectivismo, huyó de la rigidez, y en Oaxaca encontró algo que buscaba: comunidad sin jerarquía rígida, tradiciones que respiran, que viven en lugar de estar preservadas como piezas de museo. Entonces, ¿qué tiene México que ningún otro país puede replicar? Tiene 12 tradiciones reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: el Día de Muertos, la gastronomía mexicana, el mariachi, la charrería, los parachicos de Chiapas, los voladores de Papantla, la pirecua, los sistemas normativos de los pueblos indígenas, la romería, el bolero, las técnicas ancestrales y saberes de la Talavera de Puebla y Tlaxcala, y la procesión de la Semana Santa de San Miguel de Allende. Pero aquí está lo importante: el reconocimiento de la UNESCO especifica que no son solo objetos o tradiciones muertas, son actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos ancestrales, técnicas culinarias y costumbres comunitarias. Es cultura viva, cultura que se practica todos los días. Pero no solo es eso, muchos extranjeros huyen de la monotonía gris de sus países. En lugares como Londres, pueden pasar meses sin ver el sol radiante. En México, el clima es un factor de salud mental. Muchos piensan en México y solo ven Cancún, pero es un gran error. México es uno de los pocos países megadiversos del planeta. Posee casi el 12% de la biodiversidad mundial. Tenemos desde el segundo sistema de arrecifes más grande del mundo en la Riviera Maya hasta volcanes nevados y el desierto más biodiverso del planeta. Y no crean que viene en un lugar desconectado. México es el segundo país en el continente con más nómadas digitales, solo detrás de Estados Unidos. La infraestructura de fibra óptica y espacios de coworking en ciudades como Mérida, Querétaro o Playa del Carmen compiten con cualquier capital europea. México es una potencia cultural y humana que a veces valoramos poco desde dentro, porque los extranjeros no vienen a México solo porque sea barato, vienen porque México ofrece una libertad y una calidez que el primer mundo perdió en su carrera por la eficiencia. Lo eligen porque aquí se les permite ser humanos, porque aquí hay un derecho que no está en los libros, pero se siente en el aire: el derecho a la alegría. El sueño mexicano es real y hoy, más que nunca, el mundo tiene los ojos puestos en nosotros. Por eso, aprendamos a ver nuestro país con la misma fascinación con la que ellos lo ven. Aprendamos que México
no es solo un exportador de mano de obra, sino un imán de talento, inversión y cultura. Es un país que, a pesar de sus retos de seguridad, ofrece una resiliencia y una alegría que son contagiosas. México es el ombligo de la luna, la tierra del chocolate, el país de las 68 lenguas indígenas y hoy el refugio de quienes buscan una vida con más sentido. Un extranjero entra a México como turista y tras vivir las posadas, la guelaguetza y entender nuestra historia de resiliencia, termina queriendo ser parte de este rompecabezas de 32 estados. México es el país que le enseña al mundo que la riqueza no solo se mide en el PIB, sino en la profundidad de nuestras raíces y la calidez de nuestro abrazo al forastero. Como decía la gran Chabela Vargas, que nació en Costa Rica, pero se hizo mexicana por voluntad, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. ¿Y tú? ¿Crees que México es realmente el mejor lugar para vivir? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más análisis profundos sobre nuestra increíble cultura.